Buen día, hermanos, bienvenidos a la Pascua del nivel de adultos. Somos Mariela y José, participamos en Movimientos de los Comienzos y vamos a acompañarlos estos 3 días en el anuncio de este día jueves especialmente y acercándonos en la compañía presencial por las tardes. Bueno, somos matrimonio hace 25 años, tenemos 4 hijas y estamos desde los comienzos, como les decía Mariela. Así que bueno, un gusto estar con ustedes hoy y bueno, los vamos a acompañar. Hola hermanos, estamos acá este jueves para ver la realidad que Dios nos trae preparado para hoy. Han visto el lema, el hermoso lema que nos acompaña en esta Pascua, que es la fe con obras, la esperanza con una firme constancia, el amor con fatigas. 3 frases en donde se descubre en cada una algo muy importante, una palabra muy importante, que es en la primera la fe, en la segunda la esperanza y en la tercera el amor. Y qué pedazo de palabras, podríamos hacer un libro de cada una de ellas. La fe, la esperanza y el amor. Son llamadas dentro de la iglesia las virtudes teologales. Estas virtudes son dadas por Dios, infundidas por Dios en nuestra alma en el momento del bautismo. No es poca cosa. Y si nos ponemos a ver fe, esperanza, caridad o fe, esperanza, amor, son el fundamento de toda nuestra fe, el fundamento de toda nuestra iglesia. Son un don de Dios, son un regalo. No es algo que nosotros podamos conseguir porque somos muy buenos, porque nos esforzamos en adquirirlo, no se puede comprar tampoco. Son virtudes que nos regala Dios y las regala sin mezquindad, como es Él siempre, todo en grande, ¿no? Y son demasiado grandes para nosotros a veces que no sabemos cómo llevarlas. Una virtud es una disposición habitual de la persona, marcada por el ejercicio repetido de actuar consciente y libremente en orden al bien y a la perfección. Es una definición, es a lo mejor un poco tediosa escuchar la definición, pero fíjense que es una disposición habitual de la persona, no es algo esporádico, es algo que ya nos brota, que ya se nos ha hecho carne. La virtud es algo que ya es parte de nosotros, no algo que nos sale una vez y no nos sale más. Entonces, por ejemplo, la fe en nosotros va a ser algo arraigado ya en nosotros. Y lleva al bien. Son las 2 cosas que hay que distinguir. Nos lleva al bien. La virtud nos lleva al bien. Es algo arraigado en nosotros que nos brota, que nos lleva al bien. Como una característica nuestra. ¿Y qué será lo contrario a la virtud? No puedo preguntar porque no estamos presencial, pero bueno, supongo que están pensando que es lo contrario. El vicio es lo contrario. Fíjense que el vicio es muy parecido a la virtud, pero tiene otro fin. El vicio también es una actitud, también es habitual de la persona, también es adquirida por la repetición, comienza libremente, pero está en orden a llevarnos al mal. O sea, la virtud nos lleva al bien y el vicio nos lleva al mal. Y es algo que tenemos también incorporado y que nos brota a veces el vicio. Si damos, por ejemplo, un vicio, vamos a hablar de algo grosso, un alcohólico, el vicio lo va a llevar a no ser dueño de sí mismo, a veces de enojarse, pelear, o a veces de provocar discordia. A veces se hace una familia intolerable por un vicio, y la vida se hace intolerable. Es como que el vicio nos va quitando, nos va esclavizando. En cambio la virtud nos va liberando y nos va perfeccionando. Por eso la virtud genera libertad y perfección y el vicio provoca esclavitud y perdición.
Y el Señor quiere para nosotros lo mejor. El Señor quiere libertad y perfección para nosotros. Entonces, la virtud nos lleva al bien, a la perfección. Y las virtudes teologales son puestas por Dios para que nos acerquemos a Él, y donde se cimentan todas las demás virtudes humanas. De acá parten todas las virtudes humanas, de la fe, la esperanza y el amor. Ahora, han visto que dijimos que las virtudes teologales son derramadas, infundidas por Dios en el momento del bautismo. La pregunta del millón: ¿estamos bautizados? Puede haber alguien acá que no nos asombremos. No quiero decir con esto que solo la única forma de que una persona tenga fe o amor sea solamente el que está bautizado. Dios puede regalar, y no somos quien para cuestionarlo a cualquiera, la fe, por ejemplo, sin estar bautizado. Pero sí sabemos que en el bautismo Dios las da. Entonces, para tener muy en cuenta lo importante que es el bautismo para nosotros, o conocemos a alguien quizá que no está bautizado, se está perdiendo de este fundamento que son las virtudes, que son las que lo van a llevar al camino de fe toda su vida. Es como que Dios siembra la semilla, esa semilla que luego va a crecer. Pero si no está sembrada la semilla, nos podemos perder de todo esto que es hermoso para nosotros. Y yo también puedo tener esta semilla, puedo tener estas virtudes derramadas desde mi bautismo, y nunca las oí, nunca traté de acrecentarlas, y las apagué, las pisoteé cuando quisieron salir. Entonces están como muertas dentro mío. La libertad de la persona no se pierde nunca. Yo puedo desarrollarlas o puedo apagarlas. Entonces, bueno, hoy nos vamos a ocupar de la virtud de la fe. Y antes vamos a ver dos preguntitas que nos deberíamos ir haciendo. ¿Por qué? Porque son cosas que nos pueden trabar o nos pueden ayudar en el camino de la fe. ¿Qué es? ¿Qué disposiciones al bien reconozco como virtud en mí? ¿Qué disposiciones son, hablando de las virtudes, estas cosas que me ayudan y que me llevan al bien? Y debo tener muchas, a veces no las reconozco, a veces creo que no tengo ninguna, seguro que tengo muchas, y algunas por desarrollar. Y también qué actitudes o hábitos veo como vicio en mí que me apartan de Dios. Porque estos vicios en algún momento los tengo que reconocer y enfrentarlos, porque son obstáculos que no me van a dejar llegar a Dios. Si nunca los trabajo, nunca los voy a superar. Entonces, vamos a empezar el punto 1 de este anuncio, que es la fe. La fe. Yo decía, hay libros escritos en base a la fe, ¿no? Vamos a hablar solo un poquito acá, no se asusten. La fe está definida en el catecismo y es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. Entonces la fe es por la cual creemos en Dios. Por la fe el hombre se entrega libremente a Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. Yo siempre pensé que la fe era solo creer o no creer. Y la fe me lleva a entregarme libremente a Dios, me lleva a esforzarme por hacer su voluntad. Es como que no es una cosa pasiva en mí. La fe va más allá de creer o no creer. Como les decía, puede estar apagada la fe en nosotros. Por la fe creemos y esta actúa, pero también la tenemos que dejar actuar. La fe es un don de Dios, acompañado de una opción y decisión mía de defenderla, de acrecentarla y de transmitirla. La fe también es vital. Significa que debe cambiar mi vida, demostrarse en mi vida, debe ser parte de mi vida.
en todo lo que hago debe estar plasmada. En esto debe haber una coherencia entre fe y vida, entre lo que creo y lo que hago. Y más importante que todo esto, la fe es vivencial, no es conocimiento adquirido. No es que voy a estudiar sobre la fe y ya conozco lo que es la fe. No es que me van a hablar de la fe y ya sé lo que es la fe. No me van a contar y yo ya la experimento. No, la fe hay que experimentarla. Hay que vivirla en forma personal. Nadie la puede vivir por mí. Nadie puede hacer este camino por mí. Lo tengo que hacer yo. En algún momento tengo que decidirme a vivir la fe. Porque la fe es el motor que me mueve a buscarlo y al encuentro con Dios. Si yo no hago experiencia de fe, yo no tengo fe. Porque la fe es vínculo con Dios. Es un conocimiento y gozo del Espíritu que Dios concede en la intimidad con Él. Ya sea en la oración personal, comunitaria, o a veces en el compartir con otra persona. Si yo le hablo así a alguien que no tiene fe y le digo, es un conocimiento y gozo del Espíritu que Dios concede en la intimidad con Él, no va a entender nada, porque no lo experimentó. En cambio ustedes, que lo están experimentando, pueden llegar a entender cómo Dios habla en el corazón de la persona. Y esto es la fe que se mueve dentro mío. Entonces, es algo que va más allá de las palabras o de lo que es la persona, sino que estamos hablando en cosas sobrenaturales, cosas que Dios infunde. Por eso es tan difícil a veces explicar la fe. No es fácil explicar la fe a quien no cree, y es muy fácil explicársela a quien sí cree. Quienes tienen fe gozan de Dios, de su amor. Él se revela en sus almas. Por eso la fe no es un sentimiento, sino una certeza que perdura aún en la adversidad. Y fíjense este gozo de gozar de Dios. Yo me acuerdo cuando entré al movimiento la primera vez, fue en Córdoba, en un retiro de Pascua, como este, que no era virtual, era presencial. Y yo me acuerdo la cara de la gente que cantaba, la cara de alegría. Me acuerdo las personas cómo se saludaban, me acuerdo cómo hablaban y yo decía, wow, estos viven la fe. Eso era, yo no sabía mucho, yo ya llevaba camino de iglesia en otros lados, pero me impactó decir qué autenticidad, esta gente vive la fe realmente. Y por eso yo me quedé en el movimiento, porque me impactó cómo vivían la fe, cómo se les notaba la fe. Entonces podríamos preguntarnos ahora, ¿tengo experiencia de Dios? ¿De un encuentro profundo con Él? ¿De que me hable en su palabra? Puede que no, porque a lo mejor hoy día es el primer día que estoy en este camino de fe. O puedo tener a lo mejor un largo camino y nunca he tenido un encuentro profundo con Dios. Entonces, hoy es un hermoso día para esto, para buscarlo a Dios en un encuentro profundo con Él, para que Él me hable al corazón, para que esa fe se mueva y yo no la obstaculice, la deje salir. En esto podemos también buscar ayuda si no sabemos y preguntar cómo es. Pero Dios se deja encontrar. Es más, nos está buscando antes que nosotros a Él. Él mismo ha querido que hoy estemos en este retiro. Así que nos animemos a buscarlo, a que encontremos a ese Dios que habita en nuestro corazón y nos pueda hablar y tengamos un encuentro con Él. También en esto Dios no deja a nadie con las manos vacías, así que no tengan miedo. Es mucho más bondadoso que lo que creemos. La fe en nosotros, lo ideal sería que se nos haga un estilo de vida. Que puedan decir, este hombre es un hombre de fe. Esta mujer, mírala, es una mujer de fe. ¿Por qué? Porque se nota en sus actitudes, en su actuar, en lo que hace, en lo que dice.
en cómo contiene, en cómo escucha. Que sea parte de nuestra vida la fe, que sea un estilo de vida en nosotros. Sería hermoso que esto sucediera y que nos reconozcan por nuestra fe, no porque somos lindos, porque somos feos, porque somos muy capaces. Y Dios a veces nos puede haber llamado a este retiro y uno, fíjense la diferencia, una persona de fe y una persona que no cree. El que no cree puede decir, estoy en este retiro porque se me ocurrió a mí, por la casualidad. Pero la persona de fe sabe que Dios lo llamó a este retiro, lo llamó a este lugar y hoy día quiere que esté acá. Y bueno, como siempre se dice, esto es creer o reventar. Hagan la prueba y van a empezar a creer. Me quedo aquí, romperé los muros de mi propia casa, iré mar adentro y pescaré por ti. Hoy mi pueblo está clamando, pide vida, pide amor, gritan mis hermanos y llega hasta el cielo su voz. Decidir si me voy contigo o me quedo aquí. Romperé los muros de mi propia casa, iré mar adentro y pescaré por ti. La misión que tú me has dado, quiero hacer la realidad, luchar por la vida, luchar por un mundo de paz. Todo en esta vida es un decidir si me voy contigo o me quedo aquí. Romperé los muros de mi propia casa, iré mar adentro y pescaré por ti. Y el segundo punto de este anuncio es las obras de la fe. Vamos a leer la carta de Santiago, capítulo 2, versículo del 14 al 22. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse ni qué comer, y ustedes le dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense, sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, muere solita. Y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. ¿Será necesario demostrarte, si no lo sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido? Abraham, nuestro padre, ¿no fue reconocido justo por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, la fe acompañaba a sus obras, y por las obras su fe llegó a la madurez. Porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta. Palabra de Dios. Pareciera que nos lo está diciendo en vivo y en directo Santiago. Yo veía que no hay que agregarle nada, es muy clara esta palabra. Que la fe sin obras está muerta. Una fe que no ha producido obras en una persona es una fe muerta. Fíjense que no hay discusión. La fe
Hasta los demonios saben que Dios existe. Podríamos decir que hay una fe, o sea, no dudan de que Dios existe, pero no creen en su palabra. Entonces no se trata solo de que la fe es creer si Dios existe o no existe, sino dejar que esa fe obre en mí y produzca estas obras. La fe en Abraham lo llevó a dejar la comodidad de su tierra y partir a la tierra que Dios le indicó. Y hasta estar dispuesto a sacrificar a su hijo, el hijo de la promesa, a veces sin entender. Así fue llamado el Padre de la fe y sus bendiciones llegan hasta nosotros aún hoy. La fe en María la llevó a decir sí, que se haga en mí tu voluntad. Y a sostener luego este sí a pesar de las dificultades. No es solo decir sí, después vienen dificultades, hay que sostener la fe. Y siendo ella la bendita entre todas las mujeres, se portó como la más humilde y la perfección de entrega a Dios. También en José vemos la fe, ya que este año es el año de San José. No yo, San José. Lo llevó a la obediencia y ser el custodio de la vida misma, a dejar sus proyectos por los de Dios, en la entrega silenciosa pero alerta, en su servicio y mandato, hasta que el niño creciera, para que realizara su obra redentora. 3 casos donde la fe logró grandes obras, donde a todos hay un común denominador que es hacer la voluntad de Dios, por sobre la mía. Abraham dejó su tierra, donde él no pensaba irse y Dios le pidió que se fuera. María, jovencita, imagínense, ser madre de Dios, a saber qué planes, qué proyectos tendría María, pero que se haga tu voluntad. Ese sí que le nació, le brotó como una virtud que hablábamos, que lo que es la virtud le brotó, ese sí. Y José, que también tendría sus planes de vida, tuvo que resignar todos sus planes de a lo mejor tener hijos propios, Dios sabe, ¿no? Y tener que irse de un lugar hacia Egipto, desconocido, otro idioma, empezar de nuevo. Dejó todo. Todos hicieron la voluntad de Dios. La fe los llevó a buscar y hacer la voluntad de Dios. Y ahora, en nosotros, ¿a qué me impulsa la fe? Cuando esta fe se empiece a despertar, ¿a qué me impulsará? No le tengamos miedo. No hay nada que nos vaya a realizar más que dejar que la fe obre en nosotros. Que Dios haga su voluntad y yo buscar hacer su voluntad. La fe va poniendo emociones en mi espíritu. Me va hablando a mi interior, quiere decir. Que me conducen a hacer el bien y a obrar. Por ejemplo, ayudar, estar atento a las necesidades de los demás, ser desinteresado, buscar el bien del otro sobre el mío y sobre todo buscar hacer la voluntad de Dios. Si esto se da, hermoso. Y si no se da, puede ser que de alguna forma estoy apagando esa voz interior o perdí la habilidad de escucharla. Sumergido a veces en las preocupaciones de la vida o en el ruido interior que tengo que no me deja escuchar esa voz. A veces estoy tan lleno de cosas, de música, de ruidos, de despiole, y no puedo estar en silencio en casa que pongo la radio al palo. Nunca voy a escuchar la voz de Dios en mi interior si me lleno de ruidos. Si nos animamos a empezar a escuchar esa voz y a dejar actuar la fe, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí, no? ¿Qué obras moverá la fe si la dejo desarrollar y madurar en mí? Fíjense que en este sí, mi sí, ya no es el sí de María, es mi sí, se me juega la vida eterna. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero.
para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez mi afecto, pues mi corazón es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Bueno, para introducir este tercer punto, quería contarles un pequeño testimonio que tiene que ver para introducir este punto, ¿no? Y me pasó en mi secundaria haber tenido unas amistades muy lindas con las compañeras, con mis compañeras de secundaria, y una amistad muy sincera, muy profunda, quizás por el tiempo que compartíamos, que era mucho el tiempo, ¿no? Pero bueno, el tiempo pasó y un poco los caminos se fueron abriendo, especialmente yo con otras búsquedas me fui como desconectando al no verlas y se fue enfriando la amistad y la verdad que sentí que poco a poco solamente quedaban los recuerdos de esa amistad, ¿bien? Y esto hoy día me mostró lo importante del encuentro. Por eso este punto se llama El encuentro con Jesús y los hermanos desarrollan nuestra fe. Y es real que todos los vínculos humanos, los vínculos en el matrimonio, de los esposos, de padres con sus hijos, en los amigos, entre los hermanos, podemos hacer una lista larga, todo lo que significa encuentro con otra persona, todo vínculo, para que crezca, se mantenga en el tiempo y en la distancia, necesita del encuentro. Esta pandemia un poco nos limitó en el encuentro presencial, pero muchas veces muchos tuvimos oportunidad de encontrarnos a través de una llamada por teléfono, a través de las videollamadas, para seguir manteniendo los vínculos con nuestros seres queridos, ¿no? Y me parecía importante esto porque en nuestra fe algo parecido nos pasa, ¿no? En nuestro bautismo, José ya lo desarrolló muy bien, cómo hemos recibido la fe, algunos hace 30, 20, 40, 50 años, quizás, cada uno en su tiempo, hemos recibido esta fe como un puente de gracia para vincularnos con Dios. Me gustó esta imagen del puente porque Dios quiso trazar puentes con cada uno de nosotros desde el bautismo. Y muchas veces hemos tenido experiencia de haber transitado estos puentes en búsqueda de Dios. Quizás en algún retiro, donde experimentamos una conversión profunda, cuando hemos ido a la oración para pedir o para agradecer, hemos recorrido en situaciones quizás de enfermedad o de muchas necesidades estos puentes de gracia para encontrarnos con Dios. O puede ser también en otras épocas, o sea, lo que te toque ahora, que tengamos la experiencia de habernos quedado en la punta, en el extremo, sin poder recorrer este puente de vinculación con Dios, sin poderlo atravesar, quedándonos desconectados de este Dios que es Padre y que espera desde tu libertad. También José eso lo desarrolló, cómo de la libertad de cada uno podemos transitar este puente para alcanzar, para llegar a Dios o no. A veces las circunstancias de
de mucho trabajo, especialmente lo que se nos plantea en la adultez, estar muy ocupados por lo que necesitamos, por mantener a la familia, no tenemos tiempo para las cosas de Dios y vamos como enfriando, como que ese vínculo se va debilitando y puede pasar lo que a mí me pasó con mis amistades, ¿no? Tener esa sensación de que algo se perdía, de que algo sonaba extraño, que ya no era lo mismo como esa experiencia viva cuando estábamos juntos. Por eso, qué bueno sería con la verdad podernos preguntar cómo es nuestro actual vínculo con Jesús. Si es un vínculo cercano, si tenés una experiencia de que Jesús es un ser que está a tu lado o no. Si todavía para vos es un ser extraño. Si en lo profundo de tu ser lo podés escuchar, si lo reconoces en los demás. Si es un ser que te infunde confianza o no, o miedo. Otra pregunta importante sería identificar las razones por las cuales me aparto o no soy constante para buscar a Jesús. A esta altura de la vida poder reconocer qué cosas son obstáculos o simplemente es mi libertad que todavía no me decido. ¿Qué motivos me despiertan tener necesidad de Jesús? Hoy es un día para ponerse delante de este puente que se traza frente a nosotros y pedirle a Jesús, Señor, quiero ir hacia vos. No solo para mirar estos 3 días como espectador de tu sufrimiento, sino también seguirte todos los días de la otra semana y de la otra. Y empezar y terminar el día y en algún momento acordarme de vos. No solamente cuando tenga necesidad, no solamente cuando pierda a alguien de mi familia o cuando necesite trabajo. Quiero seguirte, quiero buscarte en todo momento. A veces atravesamos otros puentes de búsqueda que no vienen necesariamente de la fe. Otros puentes buscamos, transitamos otros puentes de ayuda que a veces no nos llevan a Dios. O simplemente nos quedamos solos queriendo resolver las situaciones, sin ayuda. Esta primera conclusión es para ir sellando como lo que yo voy ahora transmitiendo, ¿no? La fe crece, se desarrolla y madura en la medida que nos vinculamos con Jesús. Sin vínculo, sin encuentro, la fe queda muerta, como la palabra que también José transmitió, ¿no? Entonces necesitamos vincularnos con Jesús. No es un proceso mágico, necesitamos del encuentro y de la cercanía del otro. Así como en una pareja el amor no puede crecer si no estoy con el otro, con Jesús no puede crecer la fe si no estamos con quien la da y con quien la otorga, ¿no? Que es el mismo Dios. Para confiar en alguien lo normal es querer conocerlo mucho. Pero para creer en Jesús necesito estar con Él. Entonces una pregunta que me encantó es esta: ¿qué puentes me llevan al encuentro con Jesús? Bueno, el primer puente que me lleva a Jesús es la oración, la que hago en forma personal, la que hago con los hermanos en la comunidad, o cualquier forma en donde busco encontrarme con Jesús es oración. Hay veces que hay personas que les gusta escribir y hay veces que te puede gustar escuchar una canción y eso te relaciona con Dios. Bueno, eso también en tu corazón gesta oración. Qué bueno si pudiéramos compartir y preguntarnos si tenemos experiencia de haber reconocido que Dios nos hablaba en la oración, porque a veces nuestras oraciones se tornan como un monólogo donde solamente hablamos nosotros, pedimos,
y se genera no una comunicación de dos seres, de dos personas, sino solamente son mis pensamientos los que hablan, ¿no? Entonces, para el encuentro con Dios tenemos que silenciar todas estas voces, todas estas preocupaciones, y muchas veces solamente conectarme y mirarlo, y en esa conexión se establece la oración. Y si también me he sentido transformado después de que he orado, que recé el rosario, o si alguien me acompañó con una oración sencilla, si reconozco que recibí frutos después de haber orado. En este día, Jueves Santo, tenemos un hecho donde Jesús viene a enseñarnos a orar. Y en la palabra, en Lucas 22, del 39 al 46, Jesús salió y fue como de costumbre al Monte de los Olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron, les dijo: oren para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. En medio de la angustia, él oraba más intensamente, y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar, se levantó, fue hacia donde estaban sus discípulos y los encontró adormecidos por la tristeza. Jesús les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer en la tentación. Es palabra de Dios. Fíjense este texto en este día tan especial. Jesús quiere que tomemos y que aprendamos a orar. Para el que no sabe o para los que oramos, este texto nos enseña, en primer lugar, de tomar distancia. Jesús les dijo, se alejó de los discípulos, los dejó como una distancia para atrás y él se adelantó. Y en esto también es importante. Cuando hagamos oración necesitamos separarnos, necesitamos tomar distancia del ruido, conectarnos y poder sacar todo lo que nos puede perturbar en preocupaciones, en lo que después tenemos que hacer. Solamente es Él y yo. Puesto de rodillas oraba. Fíjense, Jesús, el mismo Dios que se arrodilla para pedirle a su Padre. La actitud del cuerpo es la actitud también del alma y del corazón que implora por fe, que implora por sanación, que implora por un trabajo, que implora por el hijo para que se convierta, para que salga de los vicios, que implora de rodillas. El mismo Jesús se pone de rodillas. Pero le dice: Señor, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús también, con la verdad en sus labios, este cáliz, esta situación, esta muerte, los golpes que voy a pasar, Señor, si vos los podés sacar, sacalos, que no los tenga que pasar, pero que se haga tu voluntad. Es la esencia de la oración. Poner el corazón, lo que siente, pero ahí a la vez la humildad para que el Padre dé lo que nos tiene que dar. No solamente el capricho o lo que yo estoy expresando, sino lo que el Padre crea conveniente para mi salvación. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. Al mismo Jesús, un ángel que reconforta el alma que está a punto de padecer. Y a nosotros también, qué experiencia pasar en la oración, que seamos reconfortados. Pero uno lo puede mencionar, lo puede anunciar, pero hay que vivirlo, porque esto es la fe. Que seamos reconfortados en medio de la angustia, que después de la oración sintamos que el Señor nos consuela, que las dificultades quizás no desaparecen,
No por hacer esta oración Jesús no sufrió y no tuvo menos látigos ni derramó menos sangre, pero pudo atravesarlo con otra actitud y con otra valentía. Y nosotros también. Las dificultades no van a desaparecer quizás, pero sí la actitud para seguir adelante. ¿Cuántos ángeles Jesús ha mandado, nos ha reconfortado en muchos momentos de nuestra vida? Y en medio de la angustia, Él oraba más intensamente. A veces lo que no nos pasa, que en medio de la angustia bajamos los brazos y nos cansamos, porque no vemos resultados. Jesús nos enseña en este Jueves Santo que oró más intensamente, aun cuando sudaba gotas que caían al piso, gotas de sangre, como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Él no dejó de orar. Él no dejó de orar y de pedirle al Padre que lo sostuviera para pasar este trance. Después que salió reconfortado, se levanta y va hacia donde están los discípulos. ¿Y los discípulos cómo estaban? ¿Estaban en actitud de oración? ¿Estaban en comunión? No, estaban dormidos, adormecidos, dice la palabra, por la tristeza. Y a veces es la actitud que mucho tiempo llevamos nosotros. Estamos adormecidos por la tristeza, por el dolor, no nos da ganas de orar, no nos da ganas de estar con otros. Esta tristeza que en este tiempo a veces se confunde con depresión, se confunde con muchos estados emocionales que en el fondo muchos son la falta del mismo Dios en la vida. Es la misma falta de oración que va produciendo estos estados interiores. Jesús les dijo, ¿por qué están durmiendo? Y nos puede estar diciendo, me puede estar diciendo a mí, ¿por qué estás durmiendo, Mariela? ¿Por qué gastas tu vida en muchas cosas que te duermen y no en pedirme, en clamarme? Levántense y oren para no caer en la tentación. Bueno, así como el primer puente que hablábamos, que me lleva a Jesús es la oración, hay otro puente que me conecta y que me lleva al encuentro con Jesús, y es la comunidad. Son los hermanos. Tan distintos, pero a la vez tan iguales, porque tenemos el mismo horizonte, buscamos al mismo Jesús, somos hijos del mismo Padre. Y Jesús está en medio de la comunidad, porque no es un grupo de personas como pueden ser los amigos, como pueden ser los vecinos cuando se juntan. Somos un grupo de personas que nos reunimos en nombre de Dios. Y Jesús hizo esta promesa, cuando ustedes se junten en mi nombre, yo voy a estar en medio de ustedes. Y esa es la promesa que por la fe nosotros buscamos, sabiendo de que en el encuentro con los hermanos está el mismo Jesús. Si estoy en una comunidad me puedo preguntar si mi fe crece en la participación comunitaria o no. Y si no estoy en una comunidad, no tengo a alguien cercano para compartir la fe, me puedo preguntar si tengo deseos, si quisiera tener la experiencia de vivir la fe con otros, si estaría decidido a empezar, a no quedarme como solo, a no quedarme en este extremo del puente sin atravesarlo. Por eso voy a concluir que la fe crece si la compartimos, si ponemos en la mesa de la comunidad lo que lleva a nuestro corazón, que pueden ser a veces alegrías, a veces tristezas, a veces desilusiones, a veces poca fe, a veces mucha fe. Pero si la compartimos tenemos la experiencia de que nuestra fe se transforma, porque es en el encuentro con el hermano que Jesús nos ayuda y nos saca adelante. En Lucas 22:14, Jesús hace una expresión muy linda que dice,
Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes, antes de mi pasión. En esta mesa comunitaria, Jesús se va revelando y va revelando su sentir más profundo, ¿no? Sus emociones, su emoción de casi límite, ¿no? En una situación ya de límite. Y esta palabra, ardientemente, yo pensaba si tenemos experiencia de desear ardientemente compartir con los hermanos, si deseo ardientemente estar con ellos, si deseo ardientemente buscar la oración. También Jesús revela en esta mesa comunitaria, en esta mesa de la última cena, la tristeza también más honda. En Lucas 22, 21, cuando dice: la mano del traidor está sobre la mesa junto a mí. Entonces, en esta mesa comunitaria podemos preguntarnos: ¿qué aporto yo? ¿Qué aporto yo? ¿Aporto esperanza? ¿O aporto quejas, desesperanza? ¿O aporto unión? ¿Aporto iniciativa? ¿Aporto oración? ¿Aporto encuentro? Y si no estás en la comunidad y si no tenés esta experiencia, ¿qué aportás en tus seres más cercanos, como en tu familia, con tus amigos? ¿Qué aportás? ¿Qué viene de vos? ¿Qué sembrás? Jesús en esta mesa comunitaria se da por entero. En Lucas 22, 19 dice: luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con la sangre que se derrama por ustedes. Jesús en esta expresión hace una gran revelación que quizás los apóstoles no entendieron, y muchos años y muchos siglos a la iglesia le costó entender cómo se podía quedar la presencia de una persona en el pan y en el vino. ¿Qué efecto, qué se necesitaba para que realmente se hiciera esa conversión? Y la iglesia ayudó y dio como la verdad, puso la verdad, que lo que se necesitaba era la fe para poder creer en este misterio. La palabra hagan esto en memoria mía nos hace referencia a que esta no iba a ser la última cena, iba a ser la primera de muchas. Quizás en los evangelios dice la última cena, pero iba a ser la primera de todas las que íbamos a vivir después, de todos los encuentros que Jesús quería que en la historia repitiéramos y replicáramos, porque nos pidió que nos reunamos en torno a la Eucaristía siempre. Por eso esta conclusión, que en la Eucaristía es el lugar sagrado y perfecto donde se nutre y se planifica nuestro vínculo con Jesús. Bueno, la Eucaristía es este lugar sagrado y perfecto donde se nutre y se planifica nuestro vínculo con Jesús. Qué importante es reconocer que en la Eucaristía Jesús está pleno. Y la pandemia nos obligó en cierta forma a encerrarnos para cuidarnos y de prescindir de muchas cosas, hasta de vínculos, ¿no? Vínculos con personas queridas que nos costó, al principio nos costó, nos dolió, pero nos fuimos acostumbrando de estar privados de esos encuentros. Pero en la fe también estuvimos privados de los encuentros comunitarios, de ir a misa, de recibir los sacramentos. Pero por gracia de Dios, algunos templos se comenzaron a abrir y habilitar las misas los domingos y la posibilidad de volver. Pero hemos vuelto,
o todavía estamos en la comodidad de nuestra casa, justificados por el miedo de la posibilidad de enfermarnos, pero negados a recibir y a estar y a encontrarnos con Jesús en la misa. Este Jesús que cada domingo en la mesa del altar quiere alimentarte y te espera y se encuentra allí para vos. Así como padres sabemos lo que se siente y lo que duele estar en la mesa y no tener a alguno de nuestros hijos por algún motivo. Imagínense en la misa, en esa mesa dominical, cuando Dios Padre ve que pocos llegaron, cómo debe mirarnos o qué debe sentir este Dios que prepara una gran mesa con una gran cena y sus invitados no vienen. Así como padres también somos responsables del cuidado de nuestros hijos en los alimentos que preparamos, tratándoles de dar los nutrientes, que coman bien. También somos responsables de este otro alimento que nutre el alma. No nos puede dar lo mismo si nuestros hijos acceden o no acceden a la Eucaristía, si aceptan o no los sacramentos. A veces escucho en los padres esta decisión de respetar a los hijos en lo que quieran con su fe. Y los otros días trabajo en un colegio secundario y iba a recibir una chica para 5º año, entonces le pregunté si había recibido la primera comunión y me dijo que no. Entonces le dije a su mamá, porque estaba también la mamá, acompañaba a la chica, si ella me expresaba la decisión de que las cosas de la fe la dejaba a sus hijos, y le pregunté si había esperado todo este tiempo para que su hija decidiera o no alimentarse, o si fue ella la que prontamente fue con los alimentos y no dejó que le faltaran los nutrientes. Entonces, esta urgencia de como padres de estar atentos a alimentar a nuestra familia, llevándolos en primer lugar a la misa, pero nosotros nos tenemos que poner de pie como adultos, no relajarnos, no adormecernos, no quedarnos dormidos, porque este Jesús nos espera para alimentarnos no solo con su cuerpo y con su sangre, sino también con el alimento de la palabra, que es lo que nos asiste en el camino. No podemos caminar con hambre, y a veces frente a las dificultades estamos hambrientos porque nos hace falta este otro alimento para resistir las adversidades, para resistir este tiempo tan difícil y tan crítico. Necesitamos nutrirnos, necesitamos ir a esa mesa, necesitamos encontrarnos con Jesús. Y este día jueves es un día para tomar decisiones. Quizás todavía no podemos caminar mucho, pero sí podemos tomar una decisión de volver. ¿A qué vas a volver? Al sacramento, a buscar la confesión, a organizar a tu familia para participar de las celebraciones estos 3 días. ¿En qué te vas a poner de pie? Que Jesús te ubique, en qué puente vas a empezar a atravesar y que te anime a perseverar, a no volver para atrás. Y si todavía vos estás con dudas, Jesús también te espera. Tenés posibilidades de volver hacia Él. Así que vamos a tener ahora un momento importante para poder reflexionar sobre este anuncio y seguramente a todos nos encontramos en nuestras casas rodeados de actividades o de personas. Está en nosotros buscar un lugar donde quizás podamos estar más en silencio para poder meditar las palabras de Lucas, del recorrido que Jesús hace en este día de Jueves Santo, quedarnos en este pedido de volver a la fe. ¿Qué es la fe para mí? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Y cómo voy a escuchar a Jesús? ¿Qué puente voy a tomar para encontrarme con Jesús? Volver a la vida comunitaria, volver a la oración
Y después de tener este momento de meditación y de silencio, vamos a buscar la palabra, la Biblia. Nosotros cariñosamente decimos la palabra porque no es cualquier palabra, palabra con mayúscula. Y pidiéndole al Espíritu que nos asista para encontrar y escuchar la respuesta de Dios a este momento donde yo le abrí mi corazón. Abrimos espontáneamente para ver dónde Jesús nos quiere dar su respuesta. Confiando, porque la fe es eso, confiar de lo que el Padre nos quiere expresar en la palabra es lo que necesitamos para este tiempo. Así que el Señor los bendiga, los cuide y los persevere en estos 3 días de retiro. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí. No deseo